Ya chicos, ¿cómo están? Nuevamente, ahora con la segunda fuente directa que sería la ley, ¿ya? La ley. Frente a este tema tenemos que mencionar que todas las demás fuentes directas están abajo de la ley, exceptuando la Constitución que está arriba. Si quieren hacer una orden de prelación, quieren hacer una orden de cuál sería la más importante a la más menos importante, estaríamos en ese orden. Tenemos la Constitución que ya la revisamos con sus cuatro características principales que conectan la Constitución con el derecho administrativo. Y ahora vamos a ver la ley, ¿ya? La ley. Y frente a la ley tenemos que buscar un concepto bueno, porque se acuerdan que el concepto que nosotros entregamos, o mejor dicho, que nos entrega el Código Civil referente a la ley, tiene cierta crítica. Cierta crítica, es un concepto que presenta dudas, es un concepto que no da una finalidad correcta, ¿cierto? Se confunde dónde se encuentra radicada la soberanía, eh, etcétera. Entonces, de hecho, no es un concepto de ley que entregue características. Nosotros doctrinariamente estamos acostumbrados a encontrarnos con conceptos completos con sus características más que por cualquier otra cosa. Las características conforman una figura. Por lo tanto, el semestre pasado, si bien nosotros estudiamos el concepto que nos entregaba el Código Civil, en su artículo 1, que era la ley es una declaración de voluntad soberana que manifestada en su forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite, ¿cierto? Habíamos indicado la del autor Planiol. Planiol incluso pusimos un extracto de Santo Tomás de Aquino e indicamos de que la ley particularmente es, es una regla social, es una regla social obligatoria, ¿ya? Emanada o establecida una norma que es permanente, por una autoridad pública y que es sancionada por la fuerza, ¿ya? Y que además, agregando lo de Santo Tomás, indicaríamos de que busca un bien común, ¿cierto? Busca encontrar el bien común. Entonces, repitamos nuevamente este concepto bastante doctrinario que nos puede entregar mucho más conceptos, que indicaba de que es una regla social obligatoria establecida a través de una norma permanente por una autoridad pública y que es sancionada por la fuerza, ¿ya? Entonces, lo que deberíamos estar estudiando, cuáles serían las características, ¿ya? Y acá yo le anoté, igualmente esto va a estar subido, ¿cierto? Porque a lo mejor no se puede ver bien, pero es para que nosotros nos vayamos ordenando en la materia. Entonces, la ley, vimos su concepto, que sería bueno que se aprendieran el concepto doctrinario de que es la ley, más que la del Código Civil, ¿ya? Y además, posteriormente, tendríamos que comprender las características, ¿ya? Que acá les anoté para que incluso pudieran sacar este concepto de ley mucho más fácil. Miren, por ejemplo, indicamos acá como características que tenemos que es de carácter general. ¿Por qué razón que es general? Porque cuando se construye la ley por el legislador, lógicamente intenta abarcar la generalidad, la totalidad de la población, ¿ya? O sea, abarca a todas las personas, tiene un alcance general, ¿ya? Y entonces en este alcance general significa de que no abarca situaciones particulares, sino que recuerden que el que hace ese alcance de forma particular, quien aplica la ley es el juez, ¿ya? En casos concretos. Además tenemos como característica de que es obligatoria, ¿ya? Por tanto, está ese mando, ¿bien? De que las personas no es un ánimo de que puedan o no puedan hacer caso, ¿ya?
no es una sugerencia, no va con ánimo de recomendación, sino que hay un peso de obligatoriedad, ya hay un peso en que la ley, cierto, tiene que ser obedecida y respetada por todos. Bien, posteriormente tenemos la característica que hay una fuerza de imperio. Bien, y esto va muy de la mano que sea obligatoria, porque en el caso, cierto, de que no se obedezca con lo que nos indica la ley, ¿verdad? Está esta fuerza de imperio de hacer cumplir lo incumplido a través incluso de la fuerza, ¿ya? O sea, hay un mecanismo dentro de este ordenamiento jurídico del cual la normativa, ¿cierto?, que tiene un carácter obligatorio, sea cumplida por las personas. Y si no es cumplida por las personas, actúa la fuerza de imperio a través de la fuerza, ¿ya? Lógicamente esta fuerza tiene que ser legítima, ¿ya? Y luego hay dos características que es fundamentales por todas estas personas, funcionarios públicos, como ustedes los que se están preparando para el día de mañana, técnicos en funcionarios públicos, administradores públicos, o incluso personas como abogados, como jueces, en realidad todo tipo de funcionario que trabaja en un aparataje público, tiene que hacer caso a estas dos, principalmente a estas dos características, ¿ya? Estas tres características quedan exclusivamente reservadas para las personas comunes, ¿cierto? Para la sociedad entera. Pero estas dos tenemos que tener entendimiento de que las leyes tienen una responsabilidad en el sentido a que abarcan a una necesidad, ¿ya? Que tienen un afán de cubrir una necesidad social y para eso nacen. Y luego también tenemos que entender que hay un carácter de permanente, ¿ya? Y este carácter de permanente indica que da respuesta a una situación en particular, perdón, da respuesta a una situación o necesidad por un periodo indefinido de tiempo, ¿ya? O sea, tiene una periodicidad indefinida de tiempo en la cual va a estar regulando ciertas materias, ciertas conductas humanas, ¿ya? Bien, entonces, lo importante que hay que mencionar aquí, y que se lo anoté, le indiqué con números, 1, 2, 3, es porque aquí solamente de esas características podemos sacar el concepto que recientemente indicamos. O sea, de la obligatoriedad, que es permanente y que es de imperio. Bien, porque indicamos que el concepto doctrinario que vimos de ley es aquella norma, ¿verdad? Norma o regla social, mejor dicho, o es una regla social obligatoria, ¿ya? Establecida en una norma permanente, número 2, permanente por por una autoridad pública y que además, cierto, en caso de incumplimiento se puede exigir por la fuerza, ¿ya? Se puede exigir por la fuerza, por la facultad de imperio. Bien, y con eso entonces, teniendo esas características recordadas por orden, que en este caso sería obligatoria, permanente e imperio, podríamos sacar el concepto fácilmente de lo que es la ley, ¿ya? Háganlo como desafío, memoricen esos tres conceptos y vayan indicando que es una regla social obligatoria, establecida por una norma permanente, por una autoridad pública y que es obligatoria o incluso se puede exigir el cumplimiento de una forma por la fuerza, ¿cierto? A través de el imperio. ¿Ya? Con eso ya tendrían sacado. Ahora si quieren agregar además lo que dice Santo Tomás y que busca esta norma o esta ley, busca el bien común, busca alcanzar el bien común. Perfecto. Entonces ya vimos concepto, las características que nos sirven para sacar el concepto y así vamos aprendiendo ya la fuente que es la ley, ¿cierto? Y luego vamos a aprender qué es las clases de ley, o si quieren llamarle los tipos de ley, ¿ya? Porque es lo mismo en realidad, vamos a estudiar cuáles son los tipos de ley, ¿cierto? Los vamos a indicar y les puede sonar a lo mejor un poco confuso, pero en realidad estos tipos de ley tienen el mismo rango, ¿ya? Vamos a aclarar eso primeramente. Tienen el mismo rango, a lo mejor van a encontrar
ustedes con su concepto, que algunas tienen más peso, más importancia, en realidad todas son leyes, ¿ya? Lo que va a variar son en sus contenidos, y sus contenidos hay algunas que están resguardadas por la Constitución y las cuales requieren para su formación, ¿cierto?, un quórum especial para su formación, ¿ya? Y que incluso podrían tener cierto control constitucional, ¿ya? Hay algunas otras que no, y eso es lo que vamos a ir diferenciando, pero quiero que les quede claro, ¿cierto?, que todas las leyes tienen el mismo rango entre sí, solamente que la forma de creación va a ser distinta. Entre estas vamos a ver las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes ordinarias o comunes. ¿Ya? Eso es todo. Entonces vamos a explicar que las leyes de interpretación de la Constitución precisan o explican el sentido y alcance de un precepto o una expresión de la Constitución, ¿ya? Para ser aprobadas, por ejemplo, para ser modificadas o para ser derogadas estas leyes, se requiere de 3/5 de los senadores y diputados que estén en ejercicio, ¿ya? Que estén en ejercicio. Entonces, acá les indiqué, les dejé 3/5 para hacer su aprobación, modificación o sean derogadas, requieren de 3/5. Y el objetivo que buscan estas leyes, ¿cierto?, es precisar o explicar el sentido, el alcance de un precepto o una expresión de la Constitución. Para ser más claro en este sentido, en el apunte yo les indiqué un ejemplo que les va a quedar más claro este tema, indicando, ¿cierto?, como ejemplo la ley administrativa, la 19.174, ¿ya?, que habla frente al tema de que la Constitución no precisó la oportunidad en que se realizaría la primera elección de los integrantes de los consejeros regionales, ¿ya? Entonces, como no precisó la Constitución, o mejor dicho, no dio un entendimiento claro, se genera una ley en auxilio que va a interpretar a la Constitución en ese precepto, solamente en ese precepto. Y entonces, para cuando se tenga que crear, se tuvo que tener 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, ¿ya? Los que se hable, a lo mejor les causa extrañeza ese tema, pero es 3/5 de los senadores y diputados que estén, lógicamente, funcionando, que estén trabajando en el Congreso, ¿ya? Muy distinto es, por ejemplo, que le indicara los diputados y senadores que estén concurriendo, o sea, que estén en la asistencia de la sesión. No, se incluye más amplio acá, que estén en el ejercicio, o sea, que estén trabajando en el Congreso, para decirlo de una forma más amplia o más entendible. Luego tenemos las leyes orgánicas constitucionales, que son normas complementarias, ¿ya?, de la Constitución, relativas a ciertas materias expresamente previstas en la Constitución, como texto constitucional. Son objeto de un control preventivo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional y no pueden ser materias de delegación de facultades legislativas, ¿ya?, para ser aprobadas, para ser modificadas, para ser derogadas, se requiere de 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio, ¿ya? Acá les indiqué entonces 4/7 para poder ser aprobadas, derogadas o modificadas estas leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Y son también normas que son complementarias a la Constitución relativas a ciertas materias previstas por la misma Constitución. O sea, la Constitución hace el llamado, le dice, y esta materia será regulada a través de una ley orgánica constitucional, ¿ya? Hace el llamado y se genera esa ley. Frente a esa situación, frente a las leyes las leyes constitucionales, orgánica constitucional, encontramos, por ejemplo,
la que nosotros tenemos que estudiar, que es la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la 18.575. Y es porque la misma Constitución indica de que va a haber una ley orgánica frente a la organización de los órganos del Estado. ¿Ya? Otro ejemplo que podemos indicar y que está también en el apunte es frente a la Ley Orgánica Constitucional de los Gobiernos Regionales, la 19.175, que no es una ley propia de la asignatura, pero está como ejemplo, ¿cierto? Además, la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades, que algo vamos a hablar, ¿cierto? Algo tenemos que nombrar referente a esa ley. Luego tenemos la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que en el mismo apartado que regula el Congreso de la Constitución indica que la organización del Congreso va a estar destinada a una ley orgánica constitucional. Ya sucesivamente hay otra ley orgánica constitucional de educación o enseñanza, la ley orgánica de los estados de excepción, etc. ¿Bien? Entonces son materias reservadas que la misma Constitución establece previamente para su creación, y para estas leyes, para la creación, la derogación o la modificación, se requiere de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Ya? Luego tenemos las leyes de quórum calificado. Bien, y las leyes de quórum calificado tratan sobre materias señaladas en la Constitución, ¿ya? Que también entonces son extraídas y se indican de que tienen que ser para ser aprobadas, modificadas o derogadas estas leyes, requieren de la mayoría absoluta, de los senadores y diputados en ejercicio nuevamente. Mayoría absoluta. Entonces, si se dan cuenta, frente a esta situación, el contenido que le da más importancia, y no significa, ojo, no significa que tenga una ley una jerarquía mayor que la otra, son iguales, pero el contenido en sí es mayor, más importante para la conformación, para la creación. Requiere más voluntad, más mayoría en una ley orgánica constitucional que una ley de quórum calificado, porque es mayoría absoluta, estamos hablando de 50+1. Teniendo solamente el 50+1, tendríamos una ley de quórum calificado, y que son materias reservadas también que señala la Constitución. Para ser aprobadas, modificadas o derogadas, requieren de la mayoría absoluta de los senadores y diputados del ejercicio. Bien. Ejemplos de esta. Ejemplos de las leyes de quórum calificado. Tenemos la ley 18.838 del Consejo Nacional de Televisión, la 18.481 que autoriza al Estado a realizar actividades empresariales, ¿ya? Esas básicamente tenemos como ley que también están en el apunte, ¿ya? Que requieren, ¿cierto?, de la aprobación del 50+1, o sea, mayoría absoluta. Bien, y después tenemos las leyes ordinarias o comunes. Y estas leyes ordinarias o comunes, son las normas restantes, ¿ya? Son las normas que regulan aspectos de la vida social, que la Constitución define como materias de ley, ¿ya? En su artículo, estas están reguladas como materia de ley en el artículo 63 de la Constitución. Para ser aprobadas, modificadas o derogadas, se requiere de la concurrencia de la mayoría de los senadores y diputados que asisten a la sesión. Simplemente, o sea, ya no requieren de los que integran el ejercicio, sino que solamente los que se encuentran en sesión van a poder aprobar esta ley, ¿ya? Con mayoría absoluta. Así que, chicos, para que se vayan interiorizando, lean el artículo 63 de la Constitución, para que se den cuenta qué tipo de materia de ley existen, ¿ya? Por ejemplo, van a encontrar circunstancias como materia de ley las que son objeto de codificación, ¿ya? O sea, si el legislador el día de mañana
quiere codificar materias en algo puntual. Ustedes saben que está el Código Civil, está el Código del Trabajo, pero existen a lo mejor otras materias que quieran codificar, se puede hacer como materia de ley. Por ejemplo, las que modifican la forma o caracterización de los emblemas nacionales, también es una materia de ley. Y así sucesivamente. Sería bueno que ustedes vayan leyendo para que se hagan una idea, ¿cierto?, de cuáles son estas leyes que son materia de ley del artículo 63 de la Constitución. Bien, vamos a dejar hasta acá entonces, porque ya vimos la parte teórica de lo que es la Constitución, que ya vimos sus tres aspectos. Entonces la ley, el concepto de ley, las características y las clases, los tipos de ley, y que nos quedaría solamente un agregado, que lo vamos a dar aquí, lo voy a borrar obviamente después, pero el último agregado, lo voy a dejar con color verde también, que nos faltaría es conformación de la ley. ¿Ya? Conformación de la ley, cómo se crea la ley. ¿Ya? Conceptos, características, clases y la conformación de la ley. Aprendiéndonos esto y de lo que indicamos, o sea, las normas, las leyes que interpretan la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes ordinarias y comunes, que sería como lo más complejo de memorizar, porque tendríamos que entrar a saber cómo se crean, se originan y se modifican. 3/5 las de interpretación, las leyes orgánicas 4/7, las de quórum calificado, mayoría absoluta, del ejercicio. Todo este esquema hablado son del ejercicio de diputados y senadores. Y las leyes ordinarias y comunes son de los diputados y senadores, pero los que participaron en la sesión. Bien, teniendo eso en mente, ¿ya? Teniendo en mente también que las leyes ordinarias y comunes son todas aquellas las cuales no están previstas en la Constitución, sino que están reservadas como materia de ley del artículo 63 de la Constitución, estaríamos prácticamente incluso sabiendo ya la gran mayoría de los tipos de leyes. ¿Ya? Ahora, si ustedes me preguntan, profesor, ¿y cuáles son las clases de las leyes administrativas? Bueno, las clases de leyes administrativas son todas aquellas que son en relación al derecho administrativo. ¿Ya? Los que crean las municipalidades, por ejemplo, la que ve el funcionamiento o el camino del funcionario, el estatuto administrativo, todas las que tienen que ver con relación a la administración del Estado. ¿Ya? Las demás no van a ser parte del derecho administrativo. ¿Ya? Eso, chicos, entonces lo dejamos hasta acá para hacer el video y que vean el video, mejor dicho, de la conformación de la ley. ¿Ya? Nos vemos en la próxima.